Bien, hablaremos de las historias de tesoros de las que comenzamos a hablar en el comienzo de nuestro viaje, de nuestra gira aquí en Mar del Plata. Atención los que están buscando tesoros. Allá por el siglo XVIII había en Alemania un grupo de estafadores que se aprovechaban de la superstición de algunas personas para enriquecerse. Se enriquecían con unos fingidos rituales, eran unos tipos con rudimentos de formación académica, escenificaban para otros unos actos impresionantes en los que recitaban fórmulas mágicas en un lenguaje incomprensible, y para despertar mayor temor en sus víctimas y mejor engrupirlas, se ocupaban, por ejemplo, de hacer marcas, movimientos, toda clase de actos que luego atribuían a causas sobrenaturales. Por ejemplo, sin que los vieran, hacían huellas raras cerca de las casas de los incautos, pasaban cerca de ahí a la noche y se mandaban unos gritos espeluznantes, prendían fuego y salían corriendo, y después decían que habían sido los demonios. Bueno, después de estos indicios, falsos indicios, aparecían ellos y vendían conjuros, talismanes, amuletos y muñecos de la suerte para ahuyentar a los demonios que ellos mismos creaban. Pero no eran esas las únicas actividades para embaucar. Estos hombres también se hacían pasar por descubridores de tesoros. Lo único que parecía hacer falta para ejercer aquella profesión, la de falso descubridor de tesoro, era la habilidad para convencer a la gente de la existencia de tesoros y de la dificultad de dar con ellos. Entonces, inventaban historias de señores que habían abandonado sus castillos durante una guerra y en su huida enterraban sus riquezas, etcétera, y decían que ellos tenían datos para encontrar esos tesoros. Y vendían los datos. Se me dirá, ¿por qué mejor no buscaban ellos mismos los tesoros de los que hablaban? Bueno, no lo sé. La respuesta es porque no había tal. Porque era mentira, claro. Ahí está. Se me ocurrió una respuesta. Muy bien. Los estafadores no decían nada, pero en cambio los estafadores decían que los tesoros se hallaban bajo la protección de espíritus malignos y que necesitaban un anticipo de dinero para comprar elementos destinados a consultar y a conjurar y a convocar a tales espíritus. Ya se sabe que los elementos destinados a la convocatoria de espíritus malignos son carísimos. Y andaban ellos con talismanes. Por ejemplo, solían usar la Biblia de Weimar de 1505. Bien sabemos que esa Biblia de Weimar es una edición muy extraña y más poderosa que cualquier otra edición. También decían o fingían convocar a demonios y les preguntaban la ubicación de los tesoros que los demonios custodiaban. Ya se sabe que un demonio en general custodia, mal que mal, algún tesoro. Después de llevar algunas prácticas extrañas y declarar que habían estado en contacto con los guardianes infernales de los tesoros, etcétera, le indicaban al interesado, en este caso usted, el lugar en que se hallaba enterrado el tesoro. Le pedían un dinero, mire, deme tanta guita, no. Bueno, sepa que el tesoro está enterrado en este lugar. Y ahí lo dejaban buscando a usted. Desde luego, salían rajando para no estar presentes cuando allá después de un año de cavar hoyos, el interesado empezara a sospechar que los tesoros no aparecerían jamás, ¿no? Ya había peces abisales ahí abajo. Sí, che, para mí que no hay nada, dice un señor todo sudado. Las crónicas dan cuenta de dos breves historias a este respecto. Historias de clientes de estos embaucadores, ¿no? Un campesino llamado Hans Strasse nunca supo que era víctima del siguiente engaño. Aquel hombre cavó con gran entusiasmo alrededor de un lugar que le habían indicado sus victimarios y lo hizo durante 15 años hasta que murió. O sea, no cavó hasta que encontró algo, sino hasta que murió. Y no encontró nada. La muerte.
poco antes de morir, indicó a su esposa en dónde debía cavar para que la búsqueda continuase aún después de su muerte. Los nietos de Hans Strasse también cavaron, y en total los integrantes de la familia Strasse hicieron pozos en vano durante 60 años, hasta que ya no había dónde hacer un hoyo. Disculpe que se lo diga de esta manera. Otro caso. El sembrador Karl Heindal fue embaucado por uno de los grupos precitados y se supo estafado un día. Dijo, estos me están estafando. Pero de todos modos, lleno de entusiasmo, continuó buscando. Advirtió a los que se burlaban de su insistencia que un verdadero obstinado, buscaba siempre tesoros y que el haber sido engañado una vez no impedía la continuación de esa búsqueda. Bueno, Heindel nunca encontró nada, pero este es un dato absolutamente secundario. Fuera de Alemania existe un lugar que fue famoso por la multiplicidad de tesoros que podían ser encontrados. Se trata de la pequeña localidad francesa de Rennes-le-Château, que es famosa por otras cosas. Además, tiene que ver esta localidad con la leyenda del Cristo en Marsella, con la Pierre de Sion, con una sociedad secreta de un gran maestre, sociedad que detentaba el secreto justamente de la familia que Jesús había creado en Marsella, que no era otra que la de los merovingios, etcétera, etcétera. En este caso hablaremos de esta localidad como un lugar donde se encontraron muchos tesoros. Un señor llamado Berenguer Saunier, que era párroco, fue párroco de aquella iglesia entre 1885 y 1917, mucho tiempo. Como tantos otros hijos de campesinos modestos, había sido consagrado al sacerdocio más que por vocación, por imposición paterna. Vaya y hágase cura, canejo. En realidad Saunier era aficionado a la buena vida, a los placeres de la mesa. ¿Qué gracia me causan los placeres de la mesa? Pues no estoy seguro de que sean gastronómicos, que sea el vino o los dados, por ejemplo. Bueno, acá me confirman, dicen, no fue indiferente a los impulsos del amor carnal, incluso sobre la mesa. A poco de llegar ahí a Rennes-le-Château, como párroco, tomó a su servicio a una hermosa mujer, Marie Denardot, que se convirtió en amante del párroco. De haber sido Denardier, otro gallo le hubiera cantado. Sí, señor. Sin embargo, era Marie Denardot y fue amante del párroco. ¿Qué tal? En 1891, Saunier decidió emprender las obras de restauración de la iglesia parroquial, que se encontraba en un estado penoso. Por ahí levantó una losa que había frente al altar mayor y apareció una bolsa llena de monedas de oro. Parece que en la cara oculta de la losa había un bajo relieve visigótico. Se trataba, según se cree, de un antiguo tesoro de los tiempos del rey Alarico. Saunier despidió inmediatamente a los albañiles. Lo primero que hizo fue despedir a los albañiles. Tómensela. Y restó importancia al descubrimiento. Dijo, qué poca importancia tiene esta bolsa de monedas que acabamos de encontrar, señores albañiles. A partir de entonces el párroco observó una extraña conducta. Comenzó por hacer extenuantes expediciones arqueológicas. Imagínense con tantas X. Sí. Un día decidió remover todo el cementerio parroquial. ¿Qué tanto? Dice, me cansé. A ver si encontraba alguna otra cosa, ¿no? Y según parece encontró más tesoros. La gente de aquel lugar, me imagino yo, enterraba todos sus tesoros en el cementerio parroquial. Todas las piezas de oro que encontró el párroco fueron fundidas para no tener que andar dando explicaciones, está aquí, está allá. Bueno. Empezó a edificar entonces un palacio, una hermosa torre en la que instaló una surtida biblioteca cuyos volúmenes hizo encuadernar lujosamente a un artesano traído al pueblo exclusivamente para eso. Marie vestía a la moda de París. Bueno, por lo menos no se gastaba la guita en pavada. Claro, está bien, está bien.
Pero sucedió algo. El párroco, temeroso de alguna investigación, dijo: acá va a venir alguno y va a decir: ¿de dónde la saca este? Lavando ropa la hizo. Buscó otro modo de ganar dinero y justificar de este modo sus gastos. Pero lo hizo con tal torpeza que el modo que encontró también era poco escrupuloso e ilegal. Vendía misas privadas a los ricos de la región. Entonces, en 1901, el obispo quiso conocer el origen de los recursos del párroco de Saunier, y como Saunier no quiso decir la verdad, a saber que había encontrado un tesoro, terminó confesando su tráfico de misas, y lo mandaron en cana y lo excomulgaron. Claro. Y Saunier no toleró el año que pasó en la cárcel. Un año de cárcel le dieron nomás, pero para él fue demasiado, y murió poco después de ser liberado. La bella Marie de Nardot continuó viviendo con lujo, utilizando la guita que provenía de una cantera inagotable. Es decir, este sí que es uno que encontró un tesoro. Qué suerte, ¿no? Sí, me detuve un rato porque casi nadie lo encuentra. Sí. Alguna vez yo tuve la idea, Jorge, de escribir, no sé si un ensayo o algo, acerca del procedimiento del tesoro. El tesoro enterrado, la duda acerca del regreso del que enterró el tesoro. Y me pareció que había una estructura interesante para examinar, ¿no? Un conocimiento que se pierde, otro que trata de encontrarlo, alguien que encuentra una revelación de un modo casual, entierra un tesoro y muere, el lugar del tesoro queda desconocido, pero lo encuentra, o hay otros que buscan un lazo entre A y B, bueno, qué sé yo, el deseo de enterrar, la pulsión inexplicable de enterrarlo todo, pero yo me cansé. Me cansé enseguida. La segunda página ya había empezado con descripciones de mis estados de ánimo. No está mal para una novela. Sí, claro. Estaba pensando, Alejandro, que cuando uno piensa en tesoros, habitualmente tiende a pensar en islas y en entierros. Es cierto que esto no siempre se cumple. De hecho, aquí en los años más oscuros lo que se enterraban eran libros, que de algún modo son tesoros, por cierto, pero los que los encontraban no iban a saber aprovecharlos. Pero las islas, en cambio, son en sí mismas una especie de formulación esperanzada de algo que le va a pertenecer solo a uno, igual que un tesoro. Nuestro amigo Isaac Asimov dice que todas son islas, con lo cual cada uno tiene un destino garantizado. Pero el otro día hablábamos del Conde de Montecristo y estaba pensando en el Escarabajo de Oro de Edgar Allan Poe, la isla del tesoro de su amigo Robert Louis Stevenson. Y hay una forma ingeniosa, o que a mí me pareció ingeniosa, seguramente si la leyera de nuevo no me parecería tanto, que es como empieza a descifrar el personaje, el código secreto. ¿En el Escarabajo de Oro? El Escarabajo de Oro, sí. La letra más frecuente, la vocal más frecuente. La vocal más frecuente, la E. La E en el inglés, además. Ahí con ese dato empieza. Cuando yo era chico, no supe aprovechar aquel consejo y lo puse en tela de juicio, empecé a contar las letras para ver si era cierto. O sea, tipos como yo jamás encuentran tesoros. Y finalmente, hay también otra cuestión lateral, y es si los tesoros son custodiados por demonios. Mala cosa anda por ahí, uno debería estar prevenido de eso. Pero además, para encontrar un tesoro hace falta un mapa y referencias externas. Y ahí sabemos, Alejandro, que el mundo no es igual para todos. De modo que cuando uno ve, por ejemplo, dice, al lado de una bellísima casa donde habita una muchacha hermosa, vas a hacer un pozo y encontrarás el tesoro. Resulta que uno ve una tapera y una vieja. Exactamente. Y lo que es peor, Alejandro, todavía, aquello que puede ser un tesoro para uno, también, como decíamos el otro día, es una bagatela para el otro. Para el otro. Imagínese, termina la guerra civil norteamericana. El que encuentra el tesoro de los confederados, ¿para qué quiere ese montón de billetes que ya no tienen valor? Un montón de millones de billetes que no valen nada. E incluso, si uno es tan afortunado como para tener guita y gastarle en un tesoro, cree que va a encontrar esa especie de piedra preciosa que va a ser la felicidad de uno. Y cuando uno empieza a ver un resplandor, el resplandor es verdoso. Y, en realidad, uno está buscando una esmeralda, pero al final ese color verde se torna de un color rojizo y lo que encuentra apenas es un rubí. Muy bien. No hay peor cosa que encontrar una esmeralda. Encontrar una esmeralda siempre es bueno, sí, salvo que uno esté buscando un rubí.
en cuyo caso es una desgracia.